Listo. Listo, Brayito, ya puedes iniciar. Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Brian Calixto, soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y secretario de la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería, ACOEN. A todos les doy una fraternal bienvenida a este cuarto webinar entre la ACOEN y COLSI, el Colegio Colombiano de Psicólogos. El día de hoy tenemos a la profesora María Teresa Gómez. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, magíster en psicología comunitaria, magíster en el manejo del dolor, especialista en salud mental comunitaria, especialista en atención psicológica en desastres naturales y desastres de alta complejidad, psicóloga de la Fundación Cardioinfantil, coordinadora de la Red Colombiana de Atención Psicológica en Emergencias y Desastres del Colegio Colombiano de Psicología, que nos viene a presentar hoy su tema, dar la noticia a un paciente positivo de COVID-19. Profesora María Teresa, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la invitación, le doy la palabra. Bueno, primero que todo quiero darles las gracias a la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería y también al Colegio Colombiano de Psicólogos por esta invitación. Hoy voy a tratar de hacerles un resumen sobre esto. Ustedes van a encontrar que hay mucha información y yo quiero mostrarles esto y en la parte de las preguntas que podamos compartir las experiencias que ustedes hayan tenido y con mucho gusto iremos respondiendo. ¿Qué vamos a tratar hoy? Las definiciones, las barreras de la comunicación, a quién se le da la información y qué, los protocolos y algunas recomendaciones generales. Igual vamos a ver unos videos que yo quiero que los analicen y los piensen con bastante detalle. Vamos a empezar con un video. Este es un ejemplo de cómo se da una información. Van a ver que hay videos no directamente relacionados con COVID, han sido de otras experiencias, de películas con diferentes temas, pero me interesa es el contexto y nosotros a lo largo de la conferencia lo vamos a ir acercando hacia el COVID, lo que nos está pasando hoy a todos nosotros. Entonces voy a ponerles el video. Espérense un minuto. You have cancer. Miss Berry, you have advanced metastatic ovarian cancer. Go on. You are a professor, Miss Berry. Like yourself, Dr. Gleekian. Oh, yes. Now then, you present with a growth that unfortunately went undetected in stages 1, 2, and 3. Now it is an insidious adenocarcinoma. Insidious. Insidious means undetectable at an early stage. Insidious means treacherous. Shall I continue? Oh, by all means. Good. In invasive epithelial carcinoma, the most effective treatment modality is a chemotherapeutic agent. We are developing an experimental combination of drugs designed for primary site ovarian with a target specificity of stage 3 and beyond administration. Am I going too fast? No. You will be hospitalized as an inpatient for treatment each cycle. After the initial 8 cycles, you will have another battery of tests. The antineoplastic will inevitably affect some healthy cells, including those lining the gastrointestinal tract from the lips to the anus and the hair follicles. We will, of course, be relying on your resolve to withstand some of the more pernicious side effects. Miss Berry? Oh, I beg your pardon. Do you have any questions so far? Please go on. Perhaps some of these terms are new? No. You're being very thorough. I make a point of it, and I always emphasize it with my students. Oh, so do I.
Thoroughness. I always tell my students, but they are constitutionally averse to painstaking work. Yours too. Oh, it's worse every year. Well, mine are blind. Oh, well, mine are deaf. You just have to hope. I suppose so. Where were we, Dr. Berry? I believe I was being thoroughly diagnosed. Right. Now, the tumor is spreading very quickly, and this treatment is very aggressive. So far, so good? Yes. Better not teach next semester. Out of the question. The first week of each cycle, you'll be hospitalized for chemotherapy. The next week, you may feel a little tired. The next 2 weeks will be fine, relatively. It's 8 months like that. This treatment is the strongest thing we have to offer you. And as research, it'll make a significant contribution to our knowledge. Knowledge. Yes. Here is the informed consent form. Should you agree, you sign there at the bottom. Is there a family member you want me to explain this to? Well, that won't be necessary. Good. The important thing is for you to take the full dose of chemotherapy. There may be times when you'll wish for a lesser dose due to the side effects, but we've got to go full force. Dr. Berry? Yes. You must be very tough. Do you think it could be very tough? You needn't worry. Good. Excellent. Muy bien. Acá en esta película yo creo que ustedes se dieron cuenta de varias cosas. Uno es esa cantidad de información que va dando el médico. La otra es la actitud de la profesora, de la quien le están dando la información. Silencio, observación. De pronto se siente como perdida. No hay llanto, no hay una explosión, pero queda como en silencio en muchos momentos. Si ustedes se dan cuenta, después lo vamos a ir analizando por qué parte de esas reacciones de esta persona y algunas frases de las que dijo el médico que de pronto le caen a ella de una forma bastante difícil para asumirlas y entenderlas en el momento. Vamos a empezar, como les dije, con la definición. Ahora estamos hablando de información de noticias de salud, de información sobre el COVID, de la sospecha, de que ya es positivo, de que de pronto alguien más está contagiado por contacto con la persona. Pero fíjense que una mala noticia es cualquier información que sea negativa y que afecte la visión sobre el futuro de la persona. Para unos una mala noticia puede ser la información de un embarazo en una persona joven que no quería tener hijos ya. Entonces, una mala noticia es eso. Para otros eso sería una excelente noticia. Para otros puede ser una mala noticia que les hicieron un regalo de un carro. Es mala noticia en la medida en que la persona es muy ansiosa y no quiere manejar y le regalan un carro. Para uno sería buenísimo el regalo del carro, pero para la otra persona que tiene gran miedo para manejar sería una mala noticia, además porque su expectativa nunca había sido manejar un carro. Entonces fíjense que la mala noticia siempre va a depender del contexto donde estemos y de la persona que le llegue esta información. También se entiende como mala noticia es esa información que genera un sentimiento de desesperanza o de amenaza, ¿sí? Bien sea para el bienestar físico o mental, ¿sí? Y que va a afectar el estilo de vida. Ese sería el ejemplo que les di frente a lo del carro. Si la expectativa de la persona nunca era conducir, ¿sí? Entonces percibe que el carro le está generando una amenaza. En el contexto de que estamos hablando, una mala noticia frente a la salud, es muy importante definir eso porque yo creo que nadie está preparado
para tener una enfermedad. Yo creo que todos estamos con la misma vulnerabilidad de enfermarnos. De pronto uno ve que con los cambios de edad la vulnerabilidad puede ir cambiando o dependiendo de ciertas circunstancias, pero en sí mismo la gente no piensa en esa probabilidad. Y hoy frente al COVID, a pesar de que todos los días tenemos noticias sobre la probabilidad del contagio, todos los días estamos escuchando eso, yo creo que ustedes ven a veces gente en la calle, jóvenes o adultos, que de pronto piensan que solamente colocándose el tapabocas y a veces en una mala forma, ya quedan inmunes a esa probabilidad. Entonces, para ellos, la realidad, cuando sí tenemos esa información de que ya estamos positivos, es un problema. Acá quiero explicarles un poco cuál es este proceso que vamos a manejar cuando sea esa mala noticia. Entonces, fíjense que aquí tenemos la persona, el enfermero, que son ustedes, o el médico que tenga que darle información, y acá tenemos al paciente y a la familia. Es muy importante que siempre estemos contando con la familia en este proceso de darle información. Y aquí necesitamos unas precurrentes, unas habilidades previas, bien sea del profesional y hasta de la familia. Y fíjense que le estamos colocando acá que son unas habilidades de comunicación que me van a permitir a mí dar una información adecuada a esta persona. Fíjense que aquí vamos a hablar de un proceso. Yo les decía que la gente no está preparada para una enfermedad y la realidad es que estamos en un ciclo donde siempre hay procesos de salud, de enfermedad, ¿sí? Y tal vez cuando estamos frente a una enfermedad crítica, ¿sí? Ahí es cuando sentimos que nos volvemos mucho más vulnerables. La salud es de pronto uno de los pilares fundamentales que nos dan la certeza de control sobre nuestra vida. Y cuando esto se nos vulnera casi todas las otras áreas de ajuste que tenemos en la vida. En ese proceso que les decía acá, es cómo logramos hacer esta comunicación interpersonal para que realmente sea efectiva, ¿sí? Y debemos pasar por unas habilidades muy importantes, que es una escucha activa. Muy importante esa escucha activa cuando yo estoy dando esa mala noticia. Acuérdense, la mala noticia tengo que colocarla en el contexto de la persona. Fíjense que de pronto uno podría pensar en una persona joven que ha sido saludable o que es saludable y que de pronto está contagiada con COVID, y uno diría, y está sintomática, entonces la tarea es que quede en cuarentena. Uno pensaría, pues el contexto es positivo, ¿no? Pues no es tan grave, toca cuidarse, tiene una altísima probabilidad de salir adelante, pero no sabemos qué hay detrás de eso. Esa persona joven con quien estuvo en contacto, de pronto con su mamá, que ya es una persona mayor, o de pronto esa persona joven, por este contagio, no puede trabajar. Y al no poder trabajar, entonces el componente económico se baja. Entonces, fíjense que a veces nosotros miramos solamente el contexto de la salud, pero siempre en una mala noticia tenemos que mirar todo el contexto de lo que nos está cobijando esa situación específica, y más hoy frente al proceso del COVID. Aquí estamos hablando de unas habilidades que son fundamentales, que las vamos a mencionar más adelante también. ¿Qué pasa con la comunicación de una mala noticia? ¿Por qué a veces es tan difícil llegar a otra persona y que la otra persona nos pueda comprender? Yo les diría que lo primero es que finalmente nadie está preparado para esa noticia, que puede ser que una persona esté sintomático.
haya tos, un poco de fiebre, posiblemente puede pensar, sí, podría ser un COVID, pero los mecanismos nuestros hacen que siempre nos protejamos. No, es una gripita, no, es mi rinitis, no, eso se me va a pasar en un rato. Entonces, fíjense que cuando tenemos una noticia así, típicamente hay un impacto muy grande. Y es una situación de crisis, y la situación de crisis hace que cognitivamente nosotros nos confundamos. Es como la crisis, tal vez ustedes en otras charlas lo han oído, es ese proceso de desorganización en todas las áreas que no nos permite comprender exactamente lo que nos están diciendo. Entonces, a veces cuando nos dan una mala noticia, no la alcancé a captar, no la alcancé a entender. Por eso es muy importante ese proceso de ir despacio. Por ejemplo, en la película que les puse hace un rato, ustedes dirían, esta es una mujer inteligente, es profesora, captó toda la información, pero si ustedes vieran la película completa, seguramente se van a dar cuenta que ella no captó ni siquiera el 25, no, ni siquiera el 50% de la información que le dieron. ¿Por qué? Puede ser que ella se viera tranquila, serena, pero estaba en shock, ¿sí? Entonces, la información que alcanzamos a rescatar cuando nos lo dan la noticia de primerazo no es completa, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre debemos verificar y acompañar ese proceso para que la persona realmente pueda captar qué es lo que realmente está pasando. ¿Cuáles son las barreras que están? Entonces, fíjense que es el grado de conocimiento de la situación. Puede ser que hoy todos hablan del COVID, del COVID-19, del coronavirus, todos están hablando de los síntomas. Fíjense que las noticias tenemos muchas noticias sobre esto, pero de pronto la información no es completa. Entonces, a veces hace que yo no preste la suficiente atención a lo que me están diciendo, ¿sí? Muchas veces cuando somos muy jóvenes o somos muy mayores, no damos tampoco tanta atención, no le prestamos tanta atención a ciertas cosas. Cuando somos muy jóvenes, es la sensación de ser perfectamente invulnerables, nada los toca, va más allá de todo, a todo el mundo le puede pasar menos a ellos, porque son jóvenes, porque están sanos. Ese es parte de los conceptos que de pronto nos podemos encontrar con algunos jóvenes. Y a veces cuando se es muy mayor, porque los procesos cognitivos posiblemente ya están afectados y no nos da permiso para captar toda la información que nos están dando. En una barrera de comunicación es la gravedad, ¿sí? La gravedad puede hacer que yo en el momento que estoy, por ejemplo, si yo fuera la paciente, que si yo estoy en una condición muy mala, estoy intubada, estoy somnolienta, entonces no voy a comprender lo que me están diciendo, ¿sí? Mi estado de conciencia es alternante, entonces va a ser imposible que en ese momento yo haya comprendido qué es lo que me están diciendo. Es muy importante también tener en cuenta eso. El entorno sociofamiliar puede ser un problema. Es posible, muchos de ustedes son estudiantes, pero también tenemos enfermeros y posiblemente en esta charla hay otros profesionales. Y yo creo que se han encontrado con familias que de pronto le dicen al médico o a la persona, por favor no le diga, porque esto si le dice, se me deprime. Entonces fíjense que a veces las mismas familias tratan de evitar
que se dé la información por temor a la respuesta emocional del paciente, ¿sí? Cuando de hecho uno sabe que pueden existir, pues típicamente se va a dar una respuesta emocional y el asunto es acompañar esa respuesta emocional. Pero si evitamos esa información, estamos truncando el proceso normal de evolución de la persona y posiblemente después se nos puede complicar. Entonces ustedes pueden ver eso. O de pronto conflictos en la familia donde la mitad dice sí, sí le digan, la otra mitad dice no, no le digan. Entonces ustedes van a encontrar muchas veces que eso se nos convierte en una barrera para dar esa información en una forma adecuada. También yo creo que ustedes han encontrado estas familias que son muy numerosas. Entonces, digamos, el paciente tiene 70 años o 60 años y tiene 9 hijos. Y los hijos, entonces llega uno que es el que se le da la información para que él la siga comentando al resto de la familia, para que la comparta también con el paciente. Y de pronto eso tampoco se da porque hay problemas en las relaciones familiares. Entonces, hay muchas variables en torno a ese contexto sociofamiliar cuando se está dando una mala noticia. El estado mental del paciente. Entonces, fíjense que les hablaba hace un momento del estado de conciencia. Si estamos somnolientos va a ser imposible. Si estamos en un delirium tampoco va a ser probable, pero también hay una cosa que es importante, es nuestra capacidad cognitiva. Y ahí es muy importante que todo lo que se esté informando sea en términos sencillos, que todo el mundo lo pueda entender. Puede ser que tengamos un doctorado, pero en crisis yo no entiendo las cosas. Vuelvo al caso de la película que les puse hace un rato. Esta persona con un doctorado y en literatura, ella realmente con todos los términos que el doctor le dio, no logró captar la información. Entonces fíjense que es muy importante el lenguaje que usamos y la forma como lo decimos. Sí, es cierto, cuando tenemos un nivel de escolaridad más baja, tenemos que usar términos muy sencillos. Pero yo diría que en términos generales, los términos deben ser sencillos, fáciles. Y si de pronto la persona tiene un retardo mental, tenemos que ubicarnos en su capacidad cognitiva para dar la información necesaria. Aquí es importante, más adelante se los voy a hablar, qué pasa con los niños. Y a los niños también les tenemos que dar la información, ¿sí? Pero de acuerdo a su nivel de desarrollo y con las palabras que los niños la puedan comprender. La condición emocional del paciente, esto es un punto muy importante que fue por el que yo les empecé. Fíjense que la crisis hace que yo esté en estado de shock. Y en estado de shock, la probabilidad de comprender lo que me están diciendo es muy baja. Acuérdense, cuando uno está en plena crisis, nuestra zona frontal se inhibe y somos mucho más emoción. Empieza a funcionar la amígdala, empieza a funcionar el cíngulo. Entonces nos volvemos eminentemente emocionales y la capacidad de respuesta cognitiva, que es la propia de toda la zona frontal de nuestro cerebro, se nos va a inhibir y tiene que pasar un periodo de tiempo hasta que yo pueda realmente comprender lo que me están diciendo. Y esto es muy importante porque yo creo que la mayoría de veces con el afán de dar la información se cuenta, ¿sí? Porque claro, dentro de los derechos y deberes, dentro del derecho del paciente es tener toda la información y todos los equipos de salud cumplimos con eso, le damos la información,
Pero la gran pregunta, ¿estaba en condiciones reales de comprender esa información? Esa es la pregunta más importante. Entonces, la tarea a veces es asegurar que esa información se dé. Aquí les voy a pasar otro video que creo que van a poder mirar cosas que pasan. Les recomiendo, por favor, que si ustedes pueden ver estas películas completas, lo hagan. Son demasiado explicativas y ustedes van a encontrar muchos ejemplos que les va a servir para ustedes. Entonces, les recomiendo. La primera que ustedes vieron se llama WIT. Más adelante les voy a poner otro pedacito de esa película y esta se llama El Doctor. El caso ya lo van a ver, creo que en el contexto se alcanza a entender qué pasa. Él es un médico y ya van a ver qué pasa. Ay, perdón. Ya vamos a ponerla. ¿Es para ti? ¿Qué? Llevas meses con esa tos. Si no quieres a Leslie, te veré yo. Tú eres ginecólogo. Bueno, te bajas los pantalones. Hola. Siento haberle hecho esperar. Jack McGee. Sí, ya lo sé, siéntese. Bien. Murray Kaplan le envía recuerdos. Ah, es verdad, ustedes practican juntos. Hasta que aprendamos. Dígame qué le sucede. ¿Qué? Nada, bueno, tengo hormigueo y carraspeo. Solo eso. A ver. No cruce las piernas y siéntese bien. Las manos en las rodillas. Alce la barbilla y... abra. Vamos a ver. Cierre. Abra. Abra. Bien. Abra. Sabe un poco amargo. Es un anestésico. Quiero verlo de cerca. Vaya, arriba el periscopio. No es agradable. ¿La lengua? Saque y sujétela. Con la mano. Alce la cabeza. Abra. Y dígale. Otra vez. Bien, otra vez. Otra vez. Una vez más. Con esto me basta. Doctor, tiene usted un bulto. ¿Qué? Un tumor laríngeo. ¿Ve las cuerdas vocales? Sé que es la laringe. Hay que hacerle una placa, analítica de sangre, de orina y un electro. Preguntaré a mi secretaria. Si fuera posible, quiero hacerle una biopsia mañana. ¿De acuerdo? Gracias. No hay de qué. Fíjense que en la película que acabamos de ver,
es importante y quiero que ustedes tengan en cuenta eso. Estamos hablando de dar una mala noticia, estamos pensando en nuestros pacientes que pueden llegar a los hospitales, a cualquier sitio, o que les hacen un examen y les dicen, listo, usted es positivo o está en sospecha. Pero acuérdense que tenemos un grupo muy grande de nuestros compañeros que pueden ser médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas, fisios ocupacionales, psicólogos, que pueden también contaminarse en ese momento. Entonces, hoy la probabilidad no solamente son los pacientes, los que tenemos afuera, sino que todos nosotros podemos estar dentro de esta posibilidad. Y por eso es tan importante el cuidarnos y el aprender a manejar esto. Fíjense que en ese video la información que se dio fue de un momento a otro, siendo un profesional de la salud, siendo un médico experto. Él tuvo una respuesta muy difícil, él quedó en shock inmediatamente y no alcanzó a captar absolutamente todo lo que le estaban diciendo, ¿sí? Además de otros errores que se dieron en esa comunicación entre médico-paciente. Bueno, ¿a quién se le da la noticia? ¿A quién le decimos las cosas? Evidentemente, en primer lugar, al paciente. Y aquí tenemos el paciente, como les decía, el paciente que nos llega al hospital, el paciente que va consultando, el paciente que de pronto, fíjense que aquí tenemos frente al COVID una cosa importante. Si los síntomas están, si empieza a haber fiebre, si están todos los síntomas ya descritos, el dolor de garganta, la idea es que llamen. Y una vez se llama, se define, se hace prueba además, pero entonces ya la persona tiene que tener una información que le permite detectar que hay una necesidad de consultar y que puede ser sospechoso de estar infectado de COVID. Están los pacientes que ya nos llegan con más síntomas y más complicados, ¿sí? Y por lo tanto tenemos también a la familia. ¿Cuáles son estas noticias? Porque el paciente llega sintomático, ¿sí? O a veces asintomático, llega por otra razón. Entonces es dar la información de que probablemente tiene COVID. Muchos de los pacientes llegan por otro tipo de problema, ¿sí? Llegan bien con un problema cardíaco, bien llegan por otro problema respiratorio, llegan por otras diversas razones. Y al evaluar, el dato es que sí está infectado. Hay que confirmar este contagio, ¿sí? Y viene otro momento difícil. Cuando de pronto el COVID ha avanzado mucho, cuando la respuesta de la persona no ha sido la más adecuada, su cuerpo no ha podido responder y estamos próximos a un desenlace fatal. ¿A quién le damos información? También al paciente y a la familia. Durante todo este proceso se va a dar información a los dos. Al paciente tratando de asegurar de que esté lo más consciente posible y en un estado emocional que nos pueda comprender. Lo mismo con la familia. Acuérdense que aquí tenemos otro problema adicional. Aquí tenemos más barreras de comunicación, porque este paciente que posiblemente está en contacto con su familia, ¿sí? Vamos a tener que separarlos. Posiblemente entonces la familia entra en cuarentena y este paciente también está en cuarentena. Posiblemente en su habitación y ellos por otro lado. Entonces aquí va a haber una dificultad de comunicación. Si el paciente se hospitaliza, pues evidentemente aquí la familia va a estar en un contacto difícil con el paciente, porque va a tocar solamente por videollamadas, ¿sí? Porque aquí se va a restringir el contacto. Y creo que también hay otra barrera de comunicación,
Fíjense, si estamos hablando de un paciente que ya es positivo, que le toca estar hospitalizado porque su condición ya está más crítica y de pronto tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Acuérdense que todo el equipo de salud tiene que empezar a usar los equipos de protección personal. Y en los equipos de protección personal estamos hablando del tapabocas, de los anteojos, de las viseras. Y aunque no queramos, también esto dificulta la comunicación, ¿sí? Entonces, son muchas variables que en este momento de COVID tenemos que aprender a manejar para facilitar el proceso. ¿Quién debe dar la información? Típicamente, la de un diagnóstico la debe dar el médico, ¿sí? Porque esa es la responsabilidad. El médico es el responsable total de ese paciente. Entonces, él es el que debe dar, el médico, la médica son los que deben dar la información completa. Sí, es cierto, muchas veces el médico la da y el paciente no la ha comprendido 100%, lo mismo que la familia. Entonces, está la tarea de todo el resto del equipo de salud de ayudar a dar esa información. Hoy, frente al COVID, la información sobre el contagio la está dando la Secretaría de Salud y típicamente son enfermeras y enfermeros los que están dando la información. En los hospitales típicamente hay un grupo bien de epidemiología o de salud ocupacional que son los responsables de dar esta información y también tienden a ser más enfermeras o enfermeros los que están dando esta información del contacto. Hay muchos protocolos y ojalá estos protocolos hoy se dieran como nosotros quisiéramos y la idea es que ustedes de pronto los revisen para poder implementar alguno de ellos en sus sitios de trabajo o de aquí en adelante en su práctica profesional. Hoy vamos a hablar particularmente del ABCDE. Entonces, este es un protocolo para dar malas noticias, ¿sí? Y se hace exactamente igual con el paciente y la familia. Hay algunas pequeñas variaciones cuando se trabaja con la familia, pero es básicamente el mismo. Los pasos son 7 y vamos a ir revisando uno por uno. Preparación a la información, construir un ambiente terapéutico, explorar el conocimiento, comunicarse bien, asertiva y en forma empática, tratar las reacciones del paciente y de la familia, fomentar y validar las emociones y hacer un plan de cuidado y de seguimiento. Vamos a mirar una por una. ¿Qué es preparar la información? Yo creo que es muy importante cuando nos vamos a acercar a una persona, saber algo de la persona. Yo me he encontrado muchas veces con que la forma de acceder al paciente es decirle señora y no más, o mamita si es la mamá de algún chiquito, o frases como su merced, aquí en Bogotá se usa mucho, en el país hay muchas formas de acercarse y puede ser una forma hasta cariñosa, pero no le estamos usando el nombre de la persona. Y yo sí les pediría a ustedes cuando se vayan a acercar, pregunten, tengan la curiosidad de saber cómo se llama la persona, su edad, algo de datos que les permita tener un acercamiento más cercano, más humano, más cálido a esa persona. Si estamos hablando, si somos enfermeros, auxiliares de enfermería, psicólogos, terapeutas, estamos trabajando en ámbitos hospitalarios, en ámbitos de salud. Entonces, típicamente hay una historia clínica. Lo primero es revisar muy bien esa historia clínica para saber la información, con qué información cuento, de dónde viene, en dónde vive, hasta su religión. Eso me va a dar unos elementos, unos parámetros sobre los cuales yo me puedo acercar
a hablar con esta persona. Y fíjense que ahí viene otro punto muy importante, tener la certeza del diagnóstico, ¿sí? Cuando yo todavía no estoy segura de la prueba, todavía no tengo el resultado de la prueba, yo no le puedo decir a la persona, usted está positiva para COVID. Solamente le puedo decir, hay una sospecha de que usted esté contagiado de COVID y por eso se le hizo la prueba. Nos toca esperar un periodo de tiempo para poderle dar la respuesta. Pero entonces nosotros tenemos que tener claridad total sobre lo que les vamos a decir a esa persona. Si no lo tengo, es preferible no hacerlo. Si yo no tengo la información, preferible le pido el favor a otra persona que se la dé, ¿sí? Porque cuando uno da una información equivocada, uno puede producir un sufrimiento innecesario, no solamente al paciente, sino también a la familia. No es lo mismo, pero por ejemplo, con lo que tuvimos del VIH, de pronto en las fases iniciales, que había tanta dificultad frente al VIH, a la aceptación del mismo y un diagnóstico, era tan difícil que la persona lo pudiera aceptar. Fíjense que en muchos casos que yo vi, le dieron el dato de que sí era positivo para VIH, era un dato falso, y las personas fácilmente entraban en procesos depresivos, ¿sí? Yo tuve un caso de una persona que hizo un intento de suicidio con un dato falso. Entonces, fíjense que nos toca tener mucho cuidado en la información que damos. Ustedes no tienen el contexto total de la vida emocional de la persona que tienen al frente. No saben con toda certeza si ha tenido algún antecedente de enfermedad mental o si su esposa está gravísima y entonces va a ser complicado, o si sus hijos. Entonces, fíjense que tenemos que tener tanto cuidado en dar esta información porque podemos producir un sufrimiento innecesario y un cambio en los estilos de vida de muchas personas. Es muy importante construir un ambiente terapéutico y una relación terapéutica. Esto no es solamente para los psicólogos, esto es para los médicos, para los enfermeros, para los auxiliares, para todo el mundo que está en un ámbito de salud y que tenemos una persona que está ahí, que nos está escuchando y que, lo pongo entre comillas, es paciente. Yo les dije al principio, cuando se nos afecta la salud, que es el componente que nosotros tenemos que nos da como una certeza y la posibilidad de control sobre nuestras vidas, cuando eso se nos afecta, casi que se nos está afectando un eje central de nuestras vidas. Entonces, la persona que tenemos al frente de nosotros es una persona que está vulnerable emocionalmente. Entonces, nosotros debemos tener total y absoluta conciencia de eso para acercarnos y crear un espacio cálido y adecuado con la persona. Fíjense, ¿dónde le vamos a dar la información? Ojalá no fuera en un corredor, ¿sí?, de un hospital o de un centro de salud. Ojalá no sea frente a un montón de personas que la persona se queda como sin palabras. Ojalá nosotros tengamos la posibilidad de buscar un espacio tranquilo, ¿sí?, donde nos podamos sentar a hablar con la persona, a escucharle, a permitir la expresión de sus emociones. Eso es crear un ambiente cálido, un ambiente terapéutico para dar una noticia inadecuada, un espacio donde la persona pueda hacer toda la manifestación de lo que quiera y que tenga el tiempo necesario. Y fíjense que yo le estoy diciendo que no es solamente el espacio físico, sino que la persona, quien da la información, debe tener la claridad absoluta de que eso es un proceso que puede demorar un tiempo. No son 5 minutos y no puedo estar bajo reloj de listo, ya leí la información, perdón, me tengo que ir, chao, sino que tiene que ser un espacio donde yo escuche al otro.
¿Se acuerdan que al principio en el cuadro había una cosa en la parte de abajo, en la segunda diapositiva, que decía escucha activa? Yo tengo que escuchar qué me están diciendo. Y el escuchar significa ponerle atención al otro y no son solamente las palabras, es todo el contexto emocional, es su cara, es su cuerpo, es todo lo que nos está diciendo. Y ahí es donde realmente estamos comprendiendo el impacto de la noticia que le estamos dando. Hoy tenemos una dificultad y es que la mayoría de las noticias se están dando por teléfono. Porque, digamos, listo, se hace la prueba, hay una sospecha. Si son compañeros de trabajo, listo, usted está en cercanía con un paciente positivo, entonces lo tenemos que mandar a cuarentena, aislamiento preventivo, y toca hacer la prueba. Y fíjense que tenemos una dificultad y es que se están haciendo por teléfono la mayoría de las notificaciones. Y uno pensaría por teléfono, ¿cómo se hace un espacio cálido? ¿Cómo nos aseguramos de que la persona esté comprendiendo todo? Y créanme que aún por teléfono lo podemos hacer. Es simplemente iniciar lo mismo, es crear un ambiente terapéutico en una llamada telefónica. Si yo empiezo con el nombre de la persona y si la saludo, me presento, ¿sí? Le pregunto cómo ha estado, ya estoy creando un ambiente terapéutico. Si hasta le pregunto con quién vive, está ahí en su casa, sí o no, por si acaso. Ustedes saben que yo puedo dar una noticia de un COVID positivo y yo no tengo a la persona frente a mí, ¿sí? Entonces, no sé qué va a hacer esa persona, entonces yo debo asegurar de que esa persona va a estar un poco contenida emocionalmente, y yo deberé tener el tiempo suficiente para permitir que esa persona se desahogue y darle las recomendaciones necesarias. Entonces, fíjense que parte de esa construcción de la relación no es solamente en un ambiente físico, sino es un ambiente hasta telefónico y es una actitud de la persona que está dando la información, una actitud, una disposición a la escucha, ¿sí? A entender. Y ahí fíjense que es importante conocer un poco a ese paciente y a la familia. Todos los datos que podamos tener de la historia clínica nos van a ayudar. Si son los enfermeros quienes tienen que apoyar con esta información, posiblemente en esa historia clínica hay datos de con quién vive, ¿sí? De procedencia, de cuáles han sido los últimos contactos, de si viajó, si no viajó, cuál es su profesión, con quién ha tenido contacto en los últimos momentos. Entonces, fíjense que eso nos da un poco de información que nos permitirá hacer un encuadre, hacer una relación mucho más empática con la persona. Fíjense que aquí les digo profundidad de la historia, ¿sí? Y lo que les decía al principio, siempre, siempre, siempre llamar a la persona por su nombre. Por favor, eso nunca se les puede olvidar, ¿sí? Aún yo les haría una recomendación. Nosotros en nuestro país tenemos la combinación de nombres. Por ejemplo, yo soy María Teresa, ¿sí? Muchas personas tienen doble nombre. Es preguntarle cuál es el que más le gusta. Por ejemplo, si a mí me dicen María, yo no entiendo, quedo perdida. Si me dicen María Teresa, ya entiendo. Entonces, muchas personas prefieren un nombre o el otro, hasta preguntarle cuál es el que le gusta. Eso nos ayuda, nos acerca mucho al otro. Lo que les decía, no se puede mostrar apuro, ¿sí? Yo tengo clarísimo que con esta pandemia
y todo el personal de la Secretaría de Salud y todo el personal de epidemiología, los que están dando toda la información, tienen mucho trabajo y no tienen que hacer 1 o 2 llamadas diarias, son muchas llamadas. Pero de todas formas yo les pediría, tenemos que dar el tiempo necesario a cada persona. Y van a ver que son diferentes respuestas. Hay unos que van a hacer una respuesta corta con una buena aceptación y en otros sí se van a demorar más, pero yo les diría, siempre tengan la disponibilidad del tiempo para asegurar que se haga bien. Explorar el conocimiento, ¿qué significa eso? ¿Qué tanto la persona sabe de lo que puede tener? ¿Cuáles son sus posibles temores de cómo se contagió, con quiénes compartió, ¿sí? Y la persona que está dando la información tiene que tener el conocimiento completo frente al COVID, todo el conocimiento, porque el paciente puede preguntar, ¿sería esto que aquí me contagié? ¿Sería lo otro? ¿O este síntoma corresponde o no corresponde? Entonces, es muy importante tener la información completa. Comunicarse bien, asertiva y en forma empática. La empatía se las he recomendado todo el tiempo les he hablado de empatía. Fíjense que empatía es esa posibilidad de ponerse uno en la piel del otro, una forma más sencilla, porque uno exactamente no puede sentir como el otro, ¿sí? Eso es falso que yo pueda sentir como el otro. Pero simplemente es, ¿qué me gustaría a mí? Si yo fuera él, ¿cómo me gustaría que me lo dijeran? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría que me trataran en ese momento? Yo creo que si uno es capaz de decir, entiendo que usted está sufriendo mucho, ¿sí? Es una forma de acercarse un poco al otro, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿qué tenemos que hacer? Ser asertivos, dar la información en el momento adecuado para no agredir al otro, respetar lo que el otro piense y no hacer juicios. Con esto del COVID ha pasado muchas cosas, por ejemplo, en algunos que salen positivos se da cuenta, es que si usted se hubiera cuidado, seguramente se fue a la calle sin tapabocas, o seguramente quién sabe qué más hizo y por eso está positivo. Entonces fíjense que hay que tener mucho cuidado en las verbalizaciones que tenemos para dar esta información. La asertividad exige que nosotros escuchemos, pero acuérdense lo que les dije hace un rato. La escucha activa no es solamente la palabra, la escucha activa son los gestos y es la expresión corporal. Eso es una escucha activa, ¿sí? Claro, si estamos por teléfono, entonces fíjense que la escucha activa va a ser solamente la que yo alcance a captar acá, pero tenemos que estar tan atentos que yo alcance a sentir si hay más ruidos atrás. Y muchas veces uno lo siente, una persona, un carro, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? En esa escucha me va a permitir tener la comprensión de lo que el otro dice. Y es una comprensión completa, ¿sí? Y para poder facilitar esa expresión propia, la expresión de la persona, y poder llegar a acuerdos sobre el manejo. Fíjense que pueden haber muchas emociones frente a una mala noticia. Y frente al COVID hay muchas noticias, hay muchas reacciones. Frente al COVID yo he visto reacciones de desespero, frases casi que inmediatas, a veces de me voy a morir, contagié a mi esposo, contagié a mis hijos. Fíjense que nosotros de pronto en el ámbito de salud también vemos compañeros nuestros en el ámbito de salud angustiados porque de pronto pueden contagiar a sus familias. Entonces a veces la angustia ni siquiera es por ellos mismos, sino por ese posible contagio que pudo haber hecho a otra persona. No necesariamente tenemos que tener esta respuesta que aparece aquí, llanto incontrolable, gritos.
no, no. Algunos sí, y yo me he encontrado con muchos que sí. Pero fíjense que tenemos muchos como indiferencia o silencio, o indiferencia con silencio. En la primer película, un poco indiferencia, un poco un afecto medianamente aplanado, ¿sí? En el otro, en el del doctor, una respuesta un poco en shock, ¿sí? Ninguno gritó, ninguno lloró en ese momento. Las expresiones después vinieron, pero en ese momento no. Pero fíjense, podemos tener llanto, podemos tener gritos, podemos tener silencio, podemos tener de pronto insultos, podemos tener muchas respuestas. Todas las respuestas emocionales debemos aceptarlas, por favor, todas. Y hay que permitir la expresión de las mismas, ¿sí? Al contrario, permitir que salgan y apoyar que salgan. Tranquilo, pues si usted quiere llorar, estoy acá, llore, lo voy a acompañar, me voy a quedar con usted un rato, llore si quiere llorar, ¿no? Tenemos que evitar la frase tranquilo, mire, pueden pasar cosas peores, tranquilo, esto va a pasar, nosotros ya lo estamos atendiendo, no va a pasar nada. Por favor, no digamos eso, ni tranquilo, ni no va a pasar nada. No sabemos qué va a pasar. No sabemos muchas cosas. Además, fíjense que un resultado positivo para COVID era lo que les decía al principio. Tenemos la dificultad, no es solamente el diagnóstico, sino el temor de haber contagiado a otras personas, el resultado de la prueba de otras personas cercanas, y fuera de eso, los problemas que se puedan dar a nivel económico. Son muchas variables que están ahí en el contexto. Entonces, tranquilo, no va a pasar nada. No es cierto. Entonces, la idea es, aquí estoy para escuchar para escucharle lo que me quiera decir. Aquí estoy. Simplemente aquí estoy. Es importante fomentar y validar las emociones. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que podemos usar frases como, entiendo que su dolor es muy grave o muy grande, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decir, es normal que esté así. Y hay que decirlo, es normal que usted esté triste, que esté angustiado, o es normal que usted esté como sorprendido, que esté como en silencio. Pero tómese su tiempo. Voy a quedarme acá. Si tiene alguna pregunta, aquí estoy para escucharle. Si yo le puedo dar la respuesta, se la daré. Si no, le ayudo, le acompaño a buscar la persona que nos dé la información. Entonces, la actitud debe ser comprensiva. Eso es indispensable. Yo les pido a ustedes el favor también, y esto es muy importante, acompañar a la persona y a la familia. Acuérdense que nos va a tocar como en dos momentos. Uno, el paciente cuando le estamos informando, y después a la familia cuando le estamos informando. A la familia, si son familias pequeñas, entonces pues uno puede tratar de hacer una videollamada grupal por Zoom. Acuérdense que las familias se han estado en contacto con el paciente, entonces también seguramente van a estar en aislamiento preventivo. Si no lo han tenido, entonces sí de pronto podemos hacer una reunión, pero acuérdense, tampoco pueden ser más de 10 personas y en la medida de lo posible buscar un contacto por videollamada o por teléfono para facilitar el proceso, pero tenemos que tener el tiempo no solamente para el paciente, sino para la familia. Y con la familia posiblemente nos pasen las mismas cosas. Esto que les estoy diciendo para el paciente va lo mismo para la familia. Fíjense que la idea es, si la persona se nos pone mal,
o si ustedes consideran que no pueden hacer ese acompañamiento emocional, busquen apoyo de otro profesional que lo pueda hacer. Hay una cosa que se llama primeros auxilios psicológicos. Hoy el ideal es que todos los hospitales y todo el personal estuviera entrenado en primeros auxilios psicológicos. Si no lo están, entonces por favor busquen a un psicólogo o una psicóloga que les pueda acompañar en ese momento. No es obligatorio que sea un psicólogo y una psicóloga, pero si ustedes no se sienten en la capacidad de hacerlo, de acompañar en estas emociones, busquen el apoyo de. Yo diría que sería muy enriquecedor donde esta información, donde el manejo adecuado de las noticias fuera por los médicos, por los enfermeros, enfermeras, porque hay un vínculo que es importantísimo en todo el proceso salud-enfermedad, que es médico-paciente. Ese es un vínculo importantísimo, que es el que nos va a permitir que haya realmente una buena adherencia, o enfermera-paciente o enfermero-paciente, que nos va a permitir que tenga un muy buen desenlace, un buen manejo en esa relación empática. Muy importante. Muy importante, siempre hay que hacer un resumen de lo que está pasando, asegurar que la persona lo haya entendido, ¿sí? Y darle la información de lo que se va a hacer. Y una cosa muy importante acá es cómo se va a manejar la comunicación con la familia, ¿sí? Y a la familia, cómo se va a manejar la comunicación con el paciente. Entonces aquí van a ser, toda la tecnología es fundamental. Las tabletas para que se puedan comunicar unos con otros van a ser importantísimos. Acuérdense que muchas veces nuestros adultos mayores o a veces adultos no manejamos bien la tecnología. Entonces a veces las videollamadas también son difíciles por WhatsApp o cualquier cosa de estas. Puede ser difícil o se cayó la señal o cualquier cosa. Entonces tenemos que buscar muchas estrategias para facilitar, y eso se debe dar información como parte del cuidado y del seguimiento. Acuérdense que estoy hablando de esa fase donde el paciente ya está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Cuando el paciente está en su casa, ¿sí?, manejando apenas la parte de los síntomas, está controlado, también le tenemos que dar la información de mantener el aislamiento preventivo por encima de todas las cosas y cómo lograr la comunicación con su familia. Entonces le tendremos que dar la información de cómo ellos pueden manejar esa comunicación con toda su familia. Es muy importante el apoyo del médico y de todo el equipo de salud. Entonces ahí sí yo les diría, estar llamando permanentemente. Supongamos que el paciente está en aislamiento preventivo en su casa. Es siempre estar haciendo el seguimiento de los síntomas físicos y de los síntomas emocionales. Recuerden que el aislamiento no es fácil. No es fácil estar en 4 paredes. Puede ser que sí, con un computador, pero con poco contacto con las familias es difícil. Entonces tenemos que apoyar emocionalmente a las personas que están en el aislamiento preventivo. Y básicamente tenemos que asegurar, garantizar la seguridad del paciente, ¿sí? Y hacer todo el seguimiento. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tenemos la probabilidad de muerte? Y en eso nos tenemos que preparar. Todo el equipo de salud para dar esa mala noticia. Fíjense que nosotros esperamos que todos nuestros pacientes COVID resuelvan positivamente, pero tenemos claro que muchos se nos van a morir y se nos están muriendo. Entonces fíjense que los equipos de salud debemos estar preparados para apoyar ahí y dar esa información. Igual tenemos que hacer un resumen de todo lo que se ha hecho. Se intentó esto, se intentó lo otro, no hay respuesta, seguimos ensayando, pero no hay respuesta. Eso se le tiene que explicar tanto al paciente como a la familia. El paciente, si todavía está consciente, orientado, ¿sí?
sino a la familia. Tenemos que verificar que lo hayan comprendido, ¿sí? ¿Sí? Y de todas formas, a la paciente y a la familia, seguir diciendo cuál va a ser el proceso que se va a seguir, ¿sí? Yo creo que por más de que las personas se nos estén yendo, tenemos nuestra responsabilidad de darles toda la información del proceso y a veces facilitarles el acompañamiento espiritual. Muchos quieren en ese momento la compañía de un sacerdote o de un pastor o de un rabino o de un imán, de acuerdo a su creencia religiosa. Lo mismo a las familias. Es posible que se hable aquí de las voluntades anticipadas. Si alguien ya ha tenido una voluntad anticipada, pues simplemente va a ser ponerla en funcionamiento. Muchas familias y de pronto nuestra sociedad no está muy preparada para las voluntades anticipadas. Esto debería darse casi que al inicio de una hospitalización y que todo el mundo supiera que uno tiene derecho a eso y con todas las condiciones reales, como lo dice la ley, de firmar un documento de voluntades anticipadas. Ojalá se hiciera. Y si no, pues hablarlo en ese momento. Si está ya un documento elaborado, pues mucho más fácil, ¿sí? Y acompañar, siempre acompañar al equipo. Aquí va a ser muy importante acompañar también a los equipos médicos y de todo el equipo de salud. No es tan fácil para ellos tampoco cuando están teniendo un fallecimiento, 2 fallecimientos, 3 fallecimientos. No es fácil para ellos. Entonces, no solamente es al paciente, a la familia, sino al equipo. E igual tenemos que tratar de garantizar la seguridad de esa familia una vez esto ha pasado. Y la tarea es tratar de que la salud mental de todo el mundo sea preservada lo mejor posible, reconociendo que van a haber emociones de tristeza, de angustia, posiblemente rabia, no sé, muchas emociones, pero tenemos que facilitar la transición de este proceso para que no vayamos a tener conflictos después de la salud mental de las familias de nuestros pacientes que han fallecido por un COVID positivo. Quiero mostrarles este video. Yo sé qué tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, tenemos después las preguntas, pero este es un muy bonito ejemplo de la misma película que les decía, WIT, y la persona que está ahí acompañando a nuestra paciente. La paciente, ¿se acuerdan? La profesora de literatura ya está en fase terminal y aquí ella es una enfermera que la acompañó durante todo el tiempo. Fíjense que esta escena es muy importante, ahí se las paso. Vivian, there's something we need to talk about. That you need to think about. My cancer's not being cured, is it? They never expected it to be, did they? Well, they thought the drugs would make the tumor get smaller. And it has. It's gotten a lot smaller. But the problem is it started in other places, too. And, I mean, they've learned a lot for their research, and it was the best thing they had to give you. It was the strongest drugs. It's just that there really isn't a good cure for what you have yet. For advanced ovarian. I'm sorry, they should have explained this to you. I knew. You did? I read between the lines. What you need to think about is your code status. What you want them to do if your heart stops beating. Well, you can be full code, which means that if your heart stops, we'll call a code blue, and the code team will come in and
and resuscitate you and take you to intensive care until you stabilize. Or you can be do not resuscitate, which means that if your heart stops, we'll just let it. You'll be DNR. And you can think about it, but I just wanted to present you with both choices before Kalikian and Jason come in and talk to you. You don't agree about this? They like to save lives. So anything's okay as long as the life continues. Doesn't matter if you're hooked up to 1 million machines. Kalikian's a great researcher, he is, and the fellows like Jason, they're really smart. It's an honor for them to be working with him. They always want to know more things. I always want to know more things. I'm a scholar. Or I was. When I had shoes. When I had eyebrows. Okay, well, that's fine. I mean, you'll be full code. No. Don't complicate the matter. No, really, it's fine. It's up to you. Just let it stop. Really? Yes. So if your heart stops beating, Just let it stop. you sure? Yes. Okay. Okay, I'll get Kalikian to give the order, and then... Susie. Yeah? You're still going to take care of me, aren't you? Of course I am. Don't you worry, sweetheart. Fíjense que en esta escena hay muchas cosas que son importantes. Ella es la enfermera que estuvo cuidándola. Si ustedes se dan cuenta, es como una comunicación un poco informal. Claro, hoy no podemos tener ese contacto tan cercano. Hoy a un paciente positivo que está en una unidad de cuidados intensivos médicos y que está muy mal, pues seguramente, posiblemente no va a estar en sus plenas condiciones para comprender, pero si lo está, tenemos que estar usando todo el equipo de protección personal, que eso va a ser difícil, una cercanía, tanta cercanía como esta enfermera logró con esta paciente. Pero fíjense que a veces, a pesar de los equipos de protección personal, que a veces se tornan tan impersonales, uno sí puede hacer un acompañamiento más emocional. Fíjense que en ella hace un pequeño resumen de lo que ha pasado. Y si ustedes se dieron cuenta, ella ya sabía, ella va completando la información, porque de alguna forma ella vivió todo lo que le hicieron, todos los tratamientos, y ella sabía que sí, que no, y que evidentemente no le estaba funcionando. Y en una mujer con una buena capacidad, se da cuenta que su cuerpo se va deteriorando poco a poco. Yo me he encontrado con que la mayoría de los pacientes con una enfermedad grave, cuando se van deteriorando tanto, ellos ya saben lo que va a pasar. Ellos lo tienen claro. Hoy con el COVID, fíjense que todo el mundo tiene la información de la probabilidad, de los riesgos de muerte. Entonces casi que estamos entrando ya con una primera información, con un pre-recurrente de que ellos saben que hay un riesgo, y más si son personas que han tenido una enfermedad previa, una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, una diabetes, si están inmunosuprimidos, si tienen una enfermedad del sistema inmunológico. Entonces, de hecho, son personas que ya entran con una gran dificultad
para manejar todo el proceso y donde los riesgos son mayores. Entonces, casi que las personas ya lo tienen en su contexto, ya lo están pensando. Entonces, fíjense que ahí es muy importante que no se nos olvide ese contexto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ella hizo un resumen y le dejó a ella terminar las frases, completar toda la información y le permitió a ella tomar una decisión frente a su proceso de morir. No quería que la reanimaran. Por favor, esto es importante. Y ahora lo que les pido el favor, que nunca, nunca, nunca se les olvide. Escuchen. Y no es solamente escuchar palabras. Escuchen los gestos. Escuchen el cuerpo de las personas. Siempre estamos hablando. El silencio, la rigidez, el llanto, todo está hablando. Traten siempre de mirar a los ojos. Sí, la persona a veces se le puede escudar y no mirar, pero busquen el contacto visual. Es supremamente importante. Y tal vez lo más importante de todo esto, piensen cómo les gustaría que le dijeran a ustedes esta información. O bien, esperemos que no les pase, pero o bien que ustedes están positivos para COVID o que un familiar de ustedes está positivo. Y si uno lo hace desde lo que uno esperaría, de lo que uno quisiera, es más fácil hacerlo con el otro. Y siempre tengan tiempo, por favor, tengan tiempo. Pegado a esta charla les puse unas referencias, son unas pocas referencias. En esto hay mucha información, mucha información. Entonces, estoy lista para las preguntas que quieran. Creo que Brian nos va a ayudar con las preguntas. Sí, señora María Teresa, muchísimas gracias por esta información que usted nos comparte el día de hoy. Es una información pues que claramente es súper importante en estos tiempos y para muchos de nosotros que nos estamos formando como profesionales de la salud desde las diferentes ramas. María Teresa, tenemos una pregunta y la pregunta es ¿qué tan recomendable es acompañar a la familia después de haberse dado la mala noticia? Mira, yo no lo diría recomendable, sino casi que es indispensable. Es indispensable el acompañamiento de la familia, porque la mala noticia también impacta a la familia, ¿sí? Entonces, fíjense que puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser cualquiera que tienen una altísima probabilidad de que se muera, ¿sí? O, por ejemplo, está positivo y está en su casa, ¿sí? También se tiene que hacer el acompañamiento, porque, fíjense, tenemos varias cosas ahí. Uno, tenemos que asegurar que la familia guarde todas las precauciones para que no tengamos más personas positivas. Entonces, por ejemplo, si la persona vive con otro, entonces tengo que asegurar de que su baño sea único, que todo lo de alimentación sea exclusivo para la persona, ¿sí? Entonces, sí tenemos que acompañar porque tenemos que darles información. Eso es información sobre el funcionamiento, pero tenemos que también apoyar en la parte emocional de esa familia, porque igual, entonces, uno, ellos pueden estar en riesgo también de contagiarse y dos, tienen temor de que esos síntomas sigan evolucionando hacia mayor gravedad. Entonces, sí es importante, yo no diría sí o no, sino casi que obligatorio sí acompañar a las familias, ¿sí? ¿Quiénes serían? Los más directos serían de pronto los inmediatos, ¿no? Llamemos esposa, esposo, papás, los más cercanos, hermanos, ¿sí? Si hay familia extensa y que requiera información, se les puede dar la información y el acompañamiento, pero quienes son indispensables
es la familia nuclear la que lo está acompañando. Fíjense que de todas formas, si es un positivo que está en su casa, habrá alguien que lo esté cuidando. Entonces también necesitamos darle información a esa persona. Acuérdense que la sensación de que se nos va yendo alguien es muy complicada. Entonces posiblemente se puede ir afectando el sueño, se puede ir afectando los hábitos de alimentación en el familiar. Entonces tenemos que acompañar a la familia. Si por casualidad el enfermero, el auxiliar no cuenta con el tiempo, lo que sea, tenemos que buscar en el equipo de salud si hay un psicólogo o de pronto hasta un trabajador social que nos pueda hacer ese acompañamiento en todo el proceso. Pero ojalá siempre lo hagamos. Perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias, María Teresa. Tenemos otra pregunta y dice, cuando alguien se pone agresivo vía telefónica, ¿qué se puede hacer? Miren, esa pregunta me fascina y es muy posible que eso se dé. La agresión no es rabia con el que está llamando. La agresión es rabia con ellos mismos, rabia con el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Es seguir escuchando, es permitir que la persona se desahogue, permitir que suelte todos los insultos que quieran con ustedes y casi que acompañarlo en su emoción, ¿sí? Y decirle, pues sí, está muy molesto, en qué cree que lo puede ayudar, dejar que se siga desahogando y va a llegar un momento en que la persona que pasó por alta rabia, la rabia tiende a ir bajando. Fisiológicamente el cuerpo va respondiendo. Entonces, en el momento que la persona ya está más tranquila, podemos seguir hablando, ¿sí? Pero es altamente probable que vaya a haber rabia. Altamente probable. Miren, nunca se vinculen ustedes con la rabia del otro. Porque si ustedes se vinculan con rabia, ustedes salen afectados y ustedes salen a defenderse y salen diciendo, uy, qué señor o qué señora tan grosera, ¿sí? Y ustedes salen afectados. Y resulta es que es parte de la respuesta emocional de la crisis. La crisis a veces no nos da con llanto. La crisis a veces no es silencio. La crisis puede ser una rabia explosiva hacia el que me está llamando, ¿sí? Entonces lo que sí les digo es, conténganse ustedes, respiren ustedes profundo, entiendan que esa respuesta emocional es normal en una persona que está en situación de crisis y la rabia no es con ustedes. Si ustedes logran comprender eso, permiten que la persona se desahogue y una vez se ha desahogado, pueden seguir hablando, ¿sí? Posiblemente se van a demorar más tiempo, claro, eso sí fijo se van a demorar más tiempo. Pero yo les dije, ahí tenemos que contar la disponibilidad del tiempo para hablar con las personas. Creo que te respondí. Sí, señora, muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta y dice, ¿cómo darle la noticia a la familia cuando está pasando por una etapa de duelo? Mira, a veces me imagino que es un poco la familia que se le murió a alguien y fuera de eso tiene su paciente positivo. Me imagino que es un poco esa pregunta, ¿cierto? A veces nos da mucho miedo volver a dar una información negativa porque creemos que las personas van a entrar en una crisis mayor y entonces vamos a crear un conflicto gigante. Yo sé que es difícil, yo sé que eso será dar una noticia difícil, pero yo lo que le diría, tenemos que asegurar que esa familia, piense así, tenemos un miembro de esa familia, ojalá tuviéramos 2 o 3 miembros de esa familia, poder reconocer de esa familia quién es la persona más tranquila, porque ese de alguna forma va a ser nuestro aliado.
es como tratar de tener un coterapeuta. Voy a decirlo como coterapeuta, no necesariamente es eso, pero es tener un aliado que me ayude a mí a contener a las personas en caso de que las otras personas empiecen a tener una respuesta emocional demasiado alta y tiendan a hacerse daño a sí mismas. Entonces, tener un aliado que nos ayude a manejar esa información. Pero yo les diría, si logramos tener un espacio tranquilo para poder dar esa información, la tenemos que dar. No podemos silenciarnos, que porque ellos están en un duelo, entonces no le digamos nada porque pobrecitos van a sufrir y entonces le vamos a generar más problemas. No, la información hay que darla. Lo importante es cómo lo damos. Entonces, si yo soy capaz de sentarme tranquila, entender que la persona está mal y que por lo tanto una nueva noticia la va a poner más mal, ¿sí? Entonces yo voy a tener la disponibilidad de tiempo para escucharla. Si de pronto yo siento que mis habilidades no alcanzan a contener toda esa respuesta emocional, ¿sí? Entonces, y fíjense que aquí yo ya estaría hablando de primeros auxilios psicológicos, es saber claramente que necesito remitir a esta persona a otra persona que le haga seguimiento. Y ahí yo estaría hablando de un psicólogo que le haga seguimiento, si lo requiere, ¿no? Porque muchas veces los duelos son respuestas difíciles, pero el duelo es una respuesta normal, ¿sí? El duelo es una respuesta normal. Según el DSM-5 es frente a la muerte de alguien, pero muchos de los autores tenemos duelos, puede ser una pérdida económica. Duelo puede ser la pérdida de una mascota. Duelo puede ser muchas cosas, la separación. Me acabo de separar y me están dando la noticia que mi hijo es positivo. Entonces, fíjense que la idea es que a pesar del duelo, debemos darle información. Lo importante es buscar el sitio adecuado. 2, tener el tiempo adecuado, tener la actitud adecuada, hacer una escucha activa, hacer el parafraseo y reconocer si qué ha hecho la persona para poder solucionar el problema, sino qué ha hecho en otras circunstancias, qué podría hacer ahora, ayudarla a buscar una solución, y si no, si yo siento que no la puedo contener, esperarme y darle la opción de un apoyo psicológico si se necesita. Muchísimas gracias, María Teresa. No tenemos más preguntas. Nuevamente queremos agradecerle, le agradezco en nombre de la asociación haber aceptado esta participación, haber aceptado esta invitación y esta información tan valiosa que tenemos el día de hoy. Para todos los estudiantes de enfermería. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haberla aceptado, María Teresa. Muchas gracias. Para todos los estudiantes de enfermería que quieran ser parte de la asociación, acá están los números de contacto. Si ustedes no saben a qué regional pertenecen, pueden comunicarse a cualquiera de los teléfonos y se les redirecciona a la regional correspondiente. Para todos nuestros asociados, estudiantes y egresados, les extendemos la invitación al primer concurso de narrativas ACOE en 2020. Acá están los criterios de participación. Si ustedes están interesados, si tienen más dudas, no duden en preguntar a través de nuestras redes sociales. También los invitamos a todos a que tengan en cuenta los Premios Nacionales de Estudiantes de Enfermería, su edición Fatu Quecula, que tiene 5 categorías: estudiantes destacados en investigación y liderazgo, egresados destacados en investigación y liderazgo, y los docentes destacados por su labor. Los invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales si tienen más dudas acerca de la afiliación, acerca del concurso de narrativas o acerca de los premios nacionales. Pueden comunicarse, pueden ingresar a la página www.acoden.org.co, seguir nuestras redes sociales, y a todos les extiendo las gracias por participar. María Teresa, nuevamente muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bueno, gracias a ti. Listo.